De momento nos estamos encontrando en un ambiente de estanflación, es decir, inflación muy alta con un crecimiento persistentemente bajo. Si bien no estamos en recesión, estamos en un momento de un crecimiento tan absolutamente tenue que podemos considerar que prácticamente estamos en un punto plano. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que fantásticamente bien. Y bueno, pues por empezar un poco el programa, vamos a ir por esta primera parte. Vamos a valorar tanto las acciones las opiniones, perdón, de Rafael Ojeda como de José Luis Carpatos, analistas bastante reconocidos. Luego yo voy a hacer mi análisis propio, que va un poco en sintonía con lo que me han comentado ellos, porque me he podido escuchar los audios por privado, porque lo hemos comentado por WhatsApp. Y me quiero ir ya a lo que nos dicen los analistas de la situación de los mercados. Vamos a escuchar lo que nos dice primero Rafael Ojeda. Lo voy a poner el audio directamente de lo que me ha mandado por privado. Bueno, pues la situación económica Sí. actualmente, bueno, pues es realmente preocupante. Lo cierto es que Jerome Powell ha subido los tipos de interés un 0,75%. Hace apenas unos meses parecía impensable que pudiéramos llegar a este punto, si bien algunos, entre los cuales me cuento, ya anunciábamos que lo más probable era que debía haber subido incluso 0,75 en algún momento anterior al que lo ha hecho. La persistencia de la inflación es absolutamente obvia y evidente, y ha quedado bastante claro que la inflación no va a bajar por sí sola y que necesita medidas contundentes para controlarla. Y por tanto, en estos momentos, Estados Unidos valora muy por encima del crecimiento económico acabar con la inflación. Por tanto, de momento nos estamos encontrando en un ambiente de estanflación, es decir, inflación muy alta, por encima del 8% en Estados Unidos, con un crecimiento persistentemente bajo, de tal manera que, si bien no estamos en recesión, estamos en un momento de un crecimiento tan absolutamente tenue que podemos considerar que prácticamente estamos en un punto plano. Sin embargo, todo apunta a que Estados Unidos está valorando muy claramente que le importa realmente poco que en un momento puntual puedan caer en una recesión técnica en el corto plazo, con el objeto último de controlar una inflación que en esos momentos está absolutamente disparada. Por tanto, no es de extrañar que podamos llegar a recesión. Los mercados en estos momentos no lo están descontando y Jerome Powell tampoco está diciendo que van a caer en recesión, pero para mí vamos camino de una recesión. No lo dicen porque en el momento que lo digan, obviamente los mercados lo van a encajar mal y probablemente hayan caídas puntuales en la bolsa de una manera obvia y evidente. Además, hay una enorme correlación tanto de bolsa de renta fija como renta variable. Nos podemos encontrar en un momento en el que todos los sectores y todos los valores caigan a plomo y no haya dónde esconderse, que ese es el principal problema que en estos momentos están encontrando las principales gestoras a nivel mundial, y con BlackRock a la cabeza, que ha dicho que durante un año no va a invertir en renta variable. Por tanto, la situación es bastante preocupante, y lo peor es que a la vuelta del verano, en septiembre, podemos encontrarnos con una tormenta perfecta si la situación persiste en el tiempo. Porque no es que nos encontremos con una inflación en el 8,5%, es que cada mes el efecto sobre las economías domésticas pues es más fuerte y cada vez está la gente más cansada y nos podemos encontrar con revueltas sociales. En el caso de Europa la situación es aún más preocupante, porque Jerome Powell se ha demostrado valor y pulso para subir los tipos de una manera agresiva. Sin embargo, Christine Lagarde no lo ha hecho. No tiene valor, o sobre todo no tiene consenso dentro del Banco Central Europeo para poder empezar a hacer unas subidas de tipos como deberían ser. Ya empiezan a reconocer lo que sabían pero que no querían decir, y era que la inflación es persistente, que la inflación es un verdadero problema y que hay que empezar a subir los tipos de interés de una manera muy agresiva, que hasta ahora no se estaba haciendo. El problema es que, al contrario que en Estados Unidos, no todos los estados pueden admitir, aceptar o tolerar una subida de las tasas del mismo modo. Los países del norte de Europa están mucho más preparados para un incremento de los tipos de interés que el sur de Europa, y por eso ya se ha saltado Christine Lagarde diciendo que hay mecanismos para evitar que se incrementen de una manera muy significativa las primas de los países del sur, sobre todo Italia y España, que como potencias económicas de primer orden dentro de la Comunidad Europea podrían llegar a producir una fragmentación dentro del euro o unas situaciones indeseables. Tenemos que tener en cuenta que el precio del crudo se va a mantener en torno de los $125 durante bastante tiempo, y encima, si nos encontramos con una fortaleza del dólar, pues nos puede hacer todavía aún más daño. Es un problema bastante serio. Nos podemos encontrar con un crecimiento aún mucho más débil del que estaba previsto, con una inflación persistentemente alta. Por tanto, la situación es muy complicada a medio y largo plazo.
Pues estoy bastante, no sé vosotros qué opináis, pero estoy bastante de acuerdo con esa visión de que el clima, con la inflación que tenemos, sobre todo la diferenciación entre Estados Unidos y Europa. Allí, más que Christine Lagarde que no tenga el valor, que es verdad que no lo tiene o no lo está teniendo, está un poco atada de pies y manos por las economías periféricas, ¿no? Y ya vimos cómo se han disparado todas las primas de riesgo, que esto nos suena bastante de la década del 2010 y los problemas que se generaron. Y claro, esto lo ven un inconveniente muy difícil de controlar. Por un lado están las economías de los países frugales del norte, como es Alemania y otros que tienen un endeudamiento más controlado, que por ejemplo puede ser Italia, sobre todo Italia es el que tiene más problemas, ¿no? Dentro del corto plazo. Pero luego evidentemente también le siguen Francia, España y Grecia y otros países del Mediterráneo. Entonces, con un crudo tan alto, con una inflación que va a perdurar más en el tiempo, bueno, ya no es que vaya a perdurar, es que llevamos diciendo mucho tiempo, la inflación va a perdurar mucho en el tiempo, no es que la inflación ya lleva un año aquí, la inflación anómala lleva más de medio año y inflación generándose inflación creciente llevamos más de un año. Llevamos desde julio del año pasado, desde julio, agosto del año pasado, es que va a hacer un año prácticamente que llevamos con este problema inflacionario. Y claro, fijaos que por aquí se pasó Daniel Lacalle hace no mucho y él tiene contactos directos con mucha gente que trabaja dentro del comité del Banco Central Europeo y decían, bueno, es que claro, unos tipos al 2,5 habría casi muchos miembros del Banco Central Europeo, de la directiva, que se pondría muy nerviosa y que no le gustaría tener unos tipos tan altos porque claro, al final, ¿cómo pagan la deuda nueva emitida las economías con déficit altos y con problemas ya de endeudamiento, como España, por ejemplo, como Italia y como tantas otras? Pues ahí está el dilema y Estados Unidos no tiene ese problema tan de corto plazo como lo tiene la Unión Europea. No lo tiene y tiene el Treasury, que es una mutualización de su propia deuda y esto al final ayuda de cara a salir de este entramado tan complicado de siempre de actividad económica con inflación. Y dicho esto, vamos a escuchar el segundo audio que me ha mandado Rafa Ojeda, luego vamos al de Cárpatos directamente, ¿vale? Que muchos sé que habéis entrado para escuchar su valoración y luego la reacción a esta valoración por mi parte y mi análisis propio, pero vamos a ver cómo ve el futuro de las bolsas Rafa Ojeda. Sobre el suelo de las bolsas, pues es difícil de saber, por la sencilla razón de que todo apunta que parece que en Estados Unidos el mercado había descontado la subida de 75 puntos básicos y por eso las dos últimas sesiones fueron bajistas y sin embargo la última parece que va a ser alcista. Sin embargo, resulta complicado considerar que hemos llegado a tocar suelos porque obviamente si la inflación se mantiene persistente, la repercusión sobre los precios y los consumidores finales va a ser crítica y además nos podemos encontrar con los efectos de segunda vuelta, con los incrementos salariales que pueden hacer que la inflación sea persistentemente más alta. Como la realidad es como es y cada 3 meses el Banco Central Europeo no para de cambiar sus expectativas para el año a peor, pues resulta complicado creer que hemos llegado a un suelo cuando las perspectivas dentro de 3 meses pueden ser aún más tenebrosas de las que tenemos actualmente. Apuntan que ahora mismo hay muchos gestores que están comentando de estar en liquidez, de no estar en bolsa y eso implica que pueden caer caídas en bolsa de una manera significativa. Tenemos que tener en cuenta que los resultados empresariales han sido débiles, muchísimas compañías no cumplen los guidance y hay unas revisiones muy importantes y los excesos y los PERs tan elevados en bolsa americana del año pasado pues no justifican una situación como la que tenemos actualmente. Por tanto, hablar de suelo es bastante difícil en un contexto como el actual, pero todo apunta a que si el conflicto entre Rusia y Ucrania no acaba rápido, la persistencia del precio del crudo y de los costes energéticos y de productos básicos y de primera necesidad van a ser altos. Todo apunta a que probablemente el conflicto armado acabe como mínimo a finales de año. Todavía nos quedan 6 meses de mucho dolor y eso las bolsas pues lo van a sufrir bastante. Bueno, pues muchas gracias a Rafa Ojeda por darme toda esta valoración. Creo que interesante su punto de vista. Lo de la guerra de Ucrania me parece muy optimista, lo que dice. Me parece que, bueno, dice como mínimo, también es verdad. Pero me parece optimista pensar que va a acabar a finales de año. Ojalá, Ojalá acabe mañana. No ya a finales de año, sino que ojalá acabe mañana. Pero viendo la persistencia de Putin de sobre todo hacerse con la región del Donbass y también Ucrania, esa posición obviamente inamovible de resistir y Occidente
Occidente ayudando constantemente, me parece que tenemos guerra para mucho rato, por desgracia, por desgracia. Y esto, pues obviamente redunda en una mayor inflación a nivel global y en desequilibrios entre la oferta y la demanda, en definitiva. Pero os anticipo que, evidentemente, yo estoy con Rafa de que no hemos visto el suelo. Evidentemente no hemos visto el suelo en el mercado y sobre todo después de quebrar la zona de los 3.500 puntos, perdón, de los 3.800 puntos del SP500, que lo tenemos en pantalla. Luego iremos a eso, pero después de superar esa zona, para mí hay más caída. Pero antes, el análisis que falta, que es el de Cárpatos. Yo creo que estamos en una situación mucho peor de lo que reconocen los políticos mundiales. Los bancos centrales están muy perdidos, especialmente en la Reserva Federal, no digamos el Banco Central Europeo, que con una inflación como la que tenemos de más del 8% en la zona euro, aún sigue con algunos tipos negativos, que es un poco absurdo. Los bancos centrales han perdido el paso por completo y yo creo que estamos ante un momento Volcker, es decir, como en los años 80, la Reserva Federal no tuvo más remedio, cuando estaba de presidente Volcker, que atacar a la inflación con subidas muy fuertes de tipos de interés, lo cual provocó una doble recesión muy grave y 2 años en los cuales todo el mundo estuvo machacando a la Reserva Federal y a todo el mundo, huelgas, todo tipo de problemas al respecto. Creo que esa es la situación. No obstante, las bolsas es posible que tengan un suelo relativamente cercano, al menos a corto o medio plazo. La zona 3.450, 3.500 del SP500 es importantísima y si tuviera que haber un suelo relativamente cercano, ese suelo podría estar ahí. De momento, siempre teniendo en cuenta que en el 2000-2008 no había suelos que valiera. Si estamos entrando en un 2000-2008, la tendencia bajista podría continuar durante bastante tiempo más, aunque posiblemente ahí tuviéramos un suelo intermedio. La situación es declara esta inflación y no tiene remedio a corto plazo, es decir, inflación muy alta y crecimiento pues con muchos problemas. No obstante, se puede jugar con ese suelo posible, entre comillas, cercano, nunca se sabe con estas cosas, que podría estar ahí. La Reserva Federal también tiene un límite a partir del cual el desplome de los mercados le puede poner muy nerviosa. Claro, me imagino que estaréis como yo, que escucháis todas estas valoraciones que además comparto en gran medida. Decía que seguramente os escucháis estos análisis y digáis, madre mía, me dan ganas de me dan ganas de, yo qué sé, ¿sabes? Pensar en otra cosa, ¿no? Es verdad, pero es verdad que cuando toca hablar de malas situaciones y de aquí lo llevamos haciendo desde principios de año y bueno, yo no recibo tampoco, por suerte, afortunadamente no he recibido en mi vida mucho hate, lo he recibido pero no de manera masiva y algunos de los que recibí a principios de año iban, sobre todo por Twitter y por privados y tal, iban destinados a que cómo podíamos pensar o en mi caso particular que la cosa iba mal, ¿no? Y que la inflación no iba a ser transitoria y que no se iniciaba un mercado bajista. Pues es que los datos apuntaban en ese momento a esto. Ya la situación del mercado energético desde agosto del 2021 iba en esa dirección y se ha ido confirmando con el paso del tiempo. Yo estoy con José y con Rafa en que la situación es muy complicada. Estoy bastante de acuerdo en esta situación, ¿no? Como dices, Gold Stripes, a la gente no le gustan las malas noticias y es totalmente cierto. John Kima me dices que el Banco de Inglaterra con tipos al 1,25 y hoy el Banco Suizo también con subida fuerte. Van todos los bancos centrales de la mano y el Banco Central Europeo va muy por detrás de la curva, con lo cual atajar la inflación le va a ser más difícil y salir de una espiral estanflacionista más bien, y de crisis económica puede tardar más. Por eso ayer cuando hubo reunión de urgencia, yo en mi cabeza decía, bueno, pues a lo mejor suben tipos ya un 0,25 para iniciar ese mensaje, que lo ideal en realidad sería un 0,50. Y a mí no me gusta porque tengo una hipoteca tipo variable, hablando ya relacionando un poco con el programa anterior, pero es que sé que para salir de esta situación tenemos que pasar por un mal trago. Y es triste decirlo así, pero es así. Si tenemos que pasar por un mal trago, por un enfriamiento económico y por una recesión que espero que sea de 2 trimestres o de 3 como mucho, esperemos que sea lo menos dilatada en el tiempo posible, pues pronto podremos volver a sonreír. Y si podemos volver a sonreír, sonreiremos tanto en términos económicos, a nivel de mercado laboral y de todo, y a nivel de mercados de capitales y de renta variable, de la bolsa en concreto. Y nada más que deciros que muchas gracias por acompañarme durante este tiempo, que espero que os haya gustado bastante. Muchas gracias por estar al otro lado, os mando un abrazo, un saludo, cuidaos mucho, cuidado con el calor y mañana otra cita, 4 de la tarde. Un abrazo.